Con qué rapidez se cerraron los días del ministerio público de nuestro Señor, ¿verdad? Solo 3 años antes, en el río Jordán, Juan el Bautista lo presentó diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y desde ese momento en adelante, queridos hermanos, se extendió la fama del Señor por toda la tierra. Sí, fue elogiado por aquellos grandes milagros y también por las enseñanzas. Incluso algunos se atrevieron a decir que Él era el Mesías. Así que por donde quiera que Jesús iba, no podía librarse de las multitudes porque venían de todas partes para verlo y oír las enseñanzas y por supuesto para también traer a sus enfermos y que fueran sanados. Pero, como siempre ocurre, hermanos, con los líderes, en lo que algunos le admiran, otros lo desprecian. Eso siempre va a ocurrir con los líderes. Algunos admiran y otros desprecian. O sea, no todas las personas le tenían alta estima al Señor Jesús. No todos le tenían la misma estima. Y bueno, así como crecía la fama del Señor, crecía también el odio y el desprecio. De esto no se quitan nunca los líderes, siempre van a ver estas cosas. Pero cuando se trata del Señor Jesús es algo que nos deja boca abierta por la grandeza del Señor. Pero antes, en el monte de la transfiguración, allí cuando su cuerpo fue iluminado con la misma gloria del Señor Jesús, Él les advirtió a 3 de sus discípulos que no dijeran nada todavía hasta que el momento llegara. Y bueno, llegó el momento y primeramente, cuando lo que llamamos el domingo, el primer domingo de Ramos, que empiezan la gente a verlo y a clamar y a decir Hosanas, el hijo de David. Pero bueno, vamos a ver, Zacarías capítulo 9, versículo 9, da la profecía, diciendo: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna». Bueno, veamos la entrada triunfal del Señor, hermanos. No podemos dejar de imaginarnos el momento porque es un cuadro muy vívido. Estamos viendo allí ese comienzo de la primavera, ¿no? Donde están las lluvias, la belleza de los campos al ponerse verde. Estamos viendo cómo las plantas y las flores daban su aroma. ¡Qué día, qué momento, qué mañana esta tan especial! ¡Qué hermosa mañana de primavera! Oh, pero aquí es donde está el contraste de esto. Si hubieran entendido la belleza y la hermosura de aquel que realmente estaba allí delante de ellos. Pero no es eso lo que ocurre aún hoy en día, hermanos. No pasa esto todavía aún así. No lo vemos. Es decir, que el hombre ama más al mundo que a Dios y las cosas del Señor. El hombre está en sus agendas, en su mundo y a veces se guía por las cosas emocionales cuando se tratan de religión, pero nada más, hay un vacío realmente en ellos. Y esto ocurre hoy día, en todas partes en el mundo. Miren, muchas iglesias hoy se llenan de gente, Domingo de Ramos, contrario a lo que vemos acá hoy. Se llena la iglesia en todas partes, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Pero después, el resto del año, la vemos como siempre. Es decir, estos momentos que a veces uno no entiende por qué es así, pero es así. Así es el hombre. Y entonces, miren, Jesús va con sus discípulos de Betania a Jerusalén y cuando llega allí a Betfagé, frente a ese monte de los olivos, allí, qué bonito debió haber sido aquel cuadro. Y haber visto aquella caravana de gente, multitudes yendo a Jerusalén para la Pascua,
¿verdad? Y aquí es donde comienza la preparación. Es decir, en aquella misma mañana, ¿no?, de la entrada triunfal, Jesús envió a 2 de sus discípulos para preparar su entrada a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Bueno, le envió a que buscaran un asno, que lo hallaran y lo tomaran como él había indicado. Bueno, quiero rápidamente decir, ¿por qué un asno? Bueno, primero porque era profecía. Segundo, por el significado. La misma profecía habla de humildad. El asno representaba paz y no guerra. Algún día el Señor vendrá con su poder y gloria, ¿verdad? Y vendrá para juzgar al mundo. Pero Él no vino en un caballo representando el poder, sino en un asno se presentó yendo a Jerusalén. Y dice Lucas 19, 33 al 34, y cuando desataban el pollino, sus dueños, más de un dueño parece que tenía el asno, y se les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Yo quiero que ustedes subrayen esta frase. La graben muy bien porque tiene una gran importancia, porque el Señor lo necesita. Y noten que al tomar posesión de este animal, vienen a cuestionarlos. ¿Por qué? Los dueños, lógicamente. Lo cual parece que no era algo esperado. Pero qué interesante, ¿no?, que la única respuesta de ellos es según las instrucciones de Jesús. Respondieron lo que el Señor les dijo que dijeran, porque el Señor lo necesita. Es interesante, ¿verdad? Porque más que nada vemos que esto fue suficiente. No hubo argumento, no hubo ningún problema, todo fue perfecto porque todo salió según la orden y el mandato del Señor Jesús. Pero también esto nos dice a nosotros que esto fue un arreglo soberano. Porque ¿cómo el Señor Jesús arregló esto con el dueño del asno? Bueno, realmente no se nos dice, no sabemos mucho, pero de acuerdo a cómo se presenta la historia, da a entender que el Señor lo resolvió todo soberanamente, ¿verdad? El Señor puede hacer lo que Él quiera. Cuando llamó a los discípulos, no les dio mucha explicación. Sígame. A veces con una sola palabra, ven y sígame. Y era suficiente. El poder del Señor cuando llama. Bueno, aquí también vemos una lección, hermanos, en cuanto a nuestra dedicación, cómo debe ser al Señor. Porque miren, esto habla también de los dones, de nuestros dones. Dios nos da talento, dones, Dios nos da tiempo a nosotros, nos da también dinero, o sea, los bienes, así decir. Esto es la mayordomía de Dios. ¿Qué hacemos con ella? La entregamos al Señor, la dedicamos al Señor. Y una de las cosas que aprendemos aquí es el hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas son de Él y Él tiene un propósito con las cosas. Él es el que prepara las condiciones, queridos hermanos. Él es el que prepara el camino. Todo lo preparó perfecto y todo lo prepara perfectamente. Solo tenemos que obedecerle, tenemos que seguirle. O sea, que no se pierda en medio de esta historia, de esta narración, cómo se aplica esto a su vida personalmente. Porque donde Dios obra soberanamente, donde Dios obra con su gracia, siempre hay un resultado maravilloso, perfecto, según la voluntad de Dios. Así que los discípulos solo tenían que llegar a aquel lugar y coger aquel asno, tomarlo y traérselo al Señor. Y claro, cuando le preguntaron, la respuesta fue lo que el Señor dijo. Que el Señor, ¿qué? Lo necesita. Ya se lo aprendieron, ¿no? El Señor lo necesita. Es muy importante esta frase en la mañana de hoy. ¿Y el resultado cuál fue? Perfecto, todo salió bien. El Señor, hermanos, en su soberanía tomaba lo que Él quería para Él, porque todo en realidad es de Él, ¿no? Era un plan divino, tenía que cumplirse la profecía y tenía que llenar la necesidad del hombre. Así que, además, también era importante porque debe ser siempre nuestra actitud. El Señor lo necesita. No es lo que tú necesitas solamente, es lo que el Señor necesita. Ahora, siempre hay entiendan bien, hay un sacrificio, hermanos, siempre hay un sacrificio vivo. El apóstol Pablo habló de entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, en términos de dar, de salir, de buscar, de hacer por la obra, por servir al Señor. Entonces,
tenemos que decir que nadie jamás podrá ser útil al Señor si no hay una entrega como resultado de esa obra de Dios en el corazón. Hay un resultado, hay una entrega, hay un dar. Entonces, al decir que el Señor necesita y necesita algo, no es porque Él carece de recursos. No nos equivoquemos con esto. Tengamos cuidado con la interpretación equivocada que puede haber por ahí. Porque el Señor no carece de nada. Hay que interpretar esto a la luz de todo el contexto y de lo que representa Cristo. Es decir, todo lo contrario a esa idea, ¿no? El Señor lo preparó todo desde antemano. Él tiene sus planes desde antes de la fundación del mundo y llamó a su pueblo. Y en tiempo y en el espacio, Él hace que las cosas sean posibles. Él usa lo que es de Él y lo pide en su tiempo, como cuando nos llama a nosotros para servirle y ser de Él. Claro que sabemos que Él usa la fe, mediante la fe, todo lo demás. Pero el Señor es el que llama para Él lo que es de Él. El Señor lo necesita. No es como algo que usted necesita, que usted no tiene, que no es suyo y que hay que dárselo. Él pide lo que es de Él. Si digo que Dios necesita que traigas tu vida, que traiga tus talentos, que des tu tiempo, que des tus diezmos, etcétera, etcétera, es porque el Señor llama hacia Él aquello que es de Él, para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, es Él el que produce el querer y el hacer. Y lo vemos allí en aquellas personas dueños del asno. No discutieron, no dijeron nada, los discípulos obedecieron, tomaron aquello para el Señor. El Señor lo necesita. Y esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios en esta mañana. Además, Jesús tenía la necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Cuando decimos que Jesús lo necesitaba, estamos diciendo que Él necesitaba cumplir la voluntad de Dios. Y tenía un plan para hacerlo, ¿verdad? Así que de parte de los discípulos es una respuesta muy correcta. Siempre debemos de responder de esa manera, bajo este contexto. Y el que verdaderamente ama a Dios siempre tendrá esta clase de respuesta. Así que esta respuesta habla también de prioridad. ¿Cuál debe ser la respuesta del corazón de un creyente en relación a dar, servir, ayudar, etcétera? El Señor lo necesita, el Señor lo necesita. Bueno, es la misma respuesta para responder a la pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? Sí, en un sentido, yo lo necesito. Pero en un sentido de este contexto de la soberanía de Dios, quien llama, que llama para sí aquello que es de Él, que tiene un propósito para bendecirnos a nosotros, el Señor lo necesita. ¿Por qué pones la obra de Dios ante otros compromisos? Porque el Señor lo necesita. ¿Por qué entonces no dejas de ir los domingos a la iglesia a adorar al Señor? ¿Por qué das tu diezmo? ¿Por qué ayudas al prójimo? En un sentido, la gente lo necesita. Pero en el sentido amplio del Dios soberano, Él lo necesita. Él tiene un propósito con su iglesia. Entonces, hermanos, viéndolo así con aquella amplitud, el Dios soberano llama para sí aquello que es de Él. Y es como que el Señor mismo nos enseñó, ¿no? Que respecto, y esta es un área muy interesante, Él mismo nos enseñó a nosotros algo muy importante respecto a cómo debemos nosotros de ser con los demás, con el prójimo. Ustedes recuerdan la enseñanza cuando el Señor habló de que aquellos que hacemos con otros, así hacemos con Él. ¿Recuerdan esta enseñanza, no? Es decir, habrá un día, llegará ese día en que el Señor va a hacer el juicio y muchos van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos con necesidad? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te dimos de comer o te dimos de beber, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, etcétera? ¿Una necesidad del Señor? Pero esto tendrá su respuesta y tiene el contexto de la necesidad de otros, de cómo Dios llama a que le sirvamos y seamos instrumentos de Él, porque Él va a decir, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste.
La necesidad de ellos era mi necesidad también. Entonces está correcto decir, porque el Señor lo necesita. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿por qué vas a la iglesia y no vas a un cumpleaños? ¿Por qué vas aquí y vas a hacer esta obra? Ustedes pueden decir, porque el Señor lo necesita. Y claro, está en el contexto que usted lo necesita también, ¿no? Obviamente. Pero ya entendemos más ampliamente por qué esta respuesta fue maravillosa y no debemos olvidarla. Miremos la procesión, hermanos. Cuando Jesús se sentó sobre el asno, dice la Biblia que, miren el versículo 37, dice, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿cómo decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué bonita esto, ¿verdad? Y podemos nosotros decir lo mismo y decir amén, gloria a Dios. Había entusiasmo, no hay duda. Había alabanza. Y déjenme decirle, esto es contagioso. Si usted tiene entusiasmo y alegría y gozo, eso se contagia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo veo a algunos muy serios, no sé si no están contagiados todavía. Pero sí se contagia. También se contagia la amargura, se contagia todas estas cosas negativas, se contagian también. Pero bueno, vemos que de pronto alguien comenzó a decir hosanas y otro dijo hosanas y así otros y comenzaron todos a cantar o gritar o a decir hosanas. Y se contagiaron todos con aquel gozo y aquella alegría. Y no hay nada malo en eso, hermano. Es bueno que nosotros demos alabanza al Señor. Pero fíjense, vemos en el versículo 37 la razón por qué lo hacían. Dice, por todas las maravillas que habían visto. Lamentablemente parece que se quedó allí en este aspecto de que solo eran por las maravillas, ¿no? Si nosotros solo vamos a decir, Señor, hosana, gloria sea tu nombre, por solo lo que tú has hecho en mí, que me agrada, por las cosas buenas, hermanos, también tenemos que pensar que Él merece toda alabanza, toda adoración, porque Él es Dios, punto. Porque Él es Dios y porque Él es el Salvador, aunque me quite todo lo que yo tenga. Le puedo alabar al Señor en condiciones pésimas. Puedo alabar al Señor en condiciones difíciles de enfermedad, en pobreza. No solo por maravillas, hermanos. Pero bueno, es una buena razón también. Cuando el Señor nos da bendiciones y nos sentimos felices, debemos también alabar al Señor. Y sin duda el Señor las merecía. ¿Sí o no? ¿Las merecía? Claro que las merecía. El Señor merecía toda alabanza. Y era una profecía también, ¿no? Como dice el Salmo 24:7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. No la tengan ahí como el que no es agradecido. No, agradezca al Señor. Vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, dice, y entrará el Rey de gloria. El Señor de gloria. Así que estaba profetizado esta entrada también en los Salmos. Y un detalle interesante que menciona Mateo, que no vemos acá en Lucas, está en Mateo 21:8, donde dice que la multitud era muy numerosa y que hasta tendían, dice, sus mantos en el camino. Miren cómo hacían. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Así que hasta el manto ponían en el camino la gente. El problema no son las emociones, vamos a decir la verdad. El problema es el corazón de la gente. El problema es que el corazón esté arraigado a Cristo. Las emociones no son el problema. Pero si quedamos atrapados en las emociones, entonces sí es un problema. Si no hay una realidad detrás de esto, porque las emociones y este tipo de cosas son así pasajeras, ¿no? Así que era un momento, tenemos que reconocer, esplendoroso, donde se cumplía una profecía muy específica. Hay muchas profecías que tenían que cumplirse acerca de Cristo, que por cierto daban evidencia de que era real, ¿no? Pero ya nos podemos ver ese momento bonito, glorioso, donde ese esplendor, ese amanecer pasaba por encima del Monte Olivo y hasta dicen algunos que estudiaban como por la localización, cómo entraba
es esa luz, ese resplandor del amanecer por los jardines colgantes aún del palacio de Herodes. Así que ya se pueden imaginar qué momento, qué magnífico espectáculo. Bueno, cualquiera se anima a cantar y a decir hosanas, ¿no? Pero ahora vamos a ver un lado bien oscuro de esto. Veamos a los fariseos. En Lucas 19:40 nos dice que algunos fariseos y de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. ¡Wow! Tremendo esto. Tremenda enseñanza ahora vemos aquí, ¿no? Bueno, siempre hay, hermanos, siempre va a haber alguien o gente con un espíritu paripé en todas las cosas, ¿no? En todos lados. Siempre va a haber alguien que va a echar a perder el asunto, ¿no? Pero en este caso, los fariseos y los escribas eran el paripé de todo lo que Jesús decía y hacía. En esta ocasión, ellos querían específicamente que Cristo reprendiera a la multitud por darle a él honra y alabanza. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos también una enseñanza muy importante acerca de la naturaleza de Cristo, y es que Cristo nunca rechazó la alabanza y la adoración hacia él. Algo que nunca los ángeles ni los profetas jamás aceptaron recibir, solamente Jesucristo. Y hay una enseñanza clara aquí, y es que él era el Hijo Divino de Dios, era el Mesías, y había venido en el nombre del Señor. Así que los fariseos entendieron lo que significaba aquella alabanza, pero no entendieron quién era el que realmente estaba allí siendo alabado. Entonces Cristo les dice: os digo que si estos callaran, ¿quiénes hablarían? Dice el Señor. Las piedras clamarían. Bueno, primero podemos decir que los planes de Dios nadie los puede interrumpir. Esa es una de las enseñanzas ahí. Ningún hombre puede entorpecer los planes de Dios. Segundo, podemos decir que era una profecía que se iba a cumplir, no importa los obstáculos de los hombres. Y tercero, cuando la presencia de Dios requiere alabanza y adoración, eso mismo es lo que Dios hace con nosotros. Así que produce en nosotros la alabanza en su pueblo hacia Él. Nadie la puede detener cuando está en el corazón de los hombres. Así que, hermanos, algo que me impacta a mí es cómo el Señor les hace ver a ellos que si ellos no reconocen, no alaban a Dios, aún objetos animados como son las piedras, serían más sensibles que el corazón duro de estos fariseos. ¿No creen ustedes que hay gente con corazones así tan duros? Los hay, señores, de todos tipos. Bueno, el hombre que está sin Cristo tiene un corazón de piedra, lo dice la Biblia. Él convierte el corazón de piedra en corazón de carne. Pero aquí está hablando de que esta gente son más duros que las piedras. Es decir, está diciendo que las piedras primero hablarían antes que ellos. Jesús está diciendo algo tremendo aquí, diciendo que por su gracia y por su amor había hecho todo esto de venir a salvar al hombre y que nadie podía detenerlo. Nadie lo podía detener, ni aun ellos mismos. Y a la vez está diciendo que ellos, con su actitud, están diciendo cuánto ellos despreciaban la alabanza al Señor. En otras palabras, el corazón de estos fariseos era tan duro e insensible que primero las piedras dirían alabanza a Dios antes que ellos. ¿Hasta dónde estaban, no? Era como decirles a estos fariseos: alguien va a dar alabanza al Mesías, quieran ustedes o no. Y lo harían, y aún las piedras lo harían antes que ustedes. Así que eran palabras duras para estos fariseos. Miren Mateo 3:9 conmigo, hermanos. Dice la palabra: y no penséis decir dentro de vosotros, para que vean que esto no es un término desconocido, esto de las piedras que estamos hablando. Dice, Juan el Bautista lo dijo: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas
piedras. En lo que ellos creían que eran hijos de Dios porque eran hijos o descendientes de Abraham, Juan el Bautista les dice, no, Dios es el que convierte y crea a estos hijos con su gracia. Les digo a ellos, Dios no necesita la descendencia de hombre. Él puede, tiene el poder para sacar de donde Él quiera a su pueblo. Así lo hizo también con Abraham, ¿no? Dice las Escrituras, por Isaías 51, enseña de cómo Dios tomó a Abraham de la piedra de donde fue cortado y de la caverna, de la fosa de donde fue arrancado. Dios puede sacar. ¿De dónde salió Abraham? No de un pueblo creyente, lo sacó de Ur de los Caldeos, de un pueblo idólatra. De allí sacó y comenzó la descendencia de este pueblo. Así que bueno, las cosas de Dios son así. Dios es un Dios que siempre ha obrado por elección. Y bueno, algunos dirán, ¿por qué a Israel? Bueno, quiso escoger a Israel y le dio todo ese amor a Israel, y que ya sabemos que fueron ciegos y lo crucificaron. Bueno, hermanos, parece que hay gente que dicen ser creyentes o son creyentes que no buscan realmente con ansias la adoración al Señor, la alabanza al Señor, el ser parte en esta obra de Dios del Evangelio, porque no es decir de labios alabar al Señor, ese debe ser el resultado de una vida que adora a Dios día a día, que Él sea nuestra prioridad. Es un asunto de prioridad en nuestras vidas. Fíjense que los fariseos dijeron en Juan 12:19 en una ocasión, porque ahí él está, que les molestaba y tenían una envidia al ver que Jesús se robaba, se llevaba toda la atención de la gente. Eran tan orgullosos que ellos querían todos los aplausos y toda la honra para ellos, ¿no? Y dicen, despectivamente dijeron en una ocasión, mirad, el mundo se va tras él, ¿no? Pero ahí vemos que aquel momento fue especial. Ahora, yo quiero que analicemos ahora el corazón herido del Señor. Ya vimos toda esta parte de Hosana, todo esta aleluya y gloria a Dios que podemos decir, pero ahora vamos a ver una parte que le podemos llamar la tragedia. En medio de toda esta alabanza y emociones hay uno que está expresando dolor. Y esto es el Señor Jesucristo. Miren en Lucas 19, 41 al 42, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, toda aquella alabanza, toda aquella cosa, llegando a la ciudad por el camino, en el asno, dice que al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos, ya que no has conocido las visitaciones de todo el pasado, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos tus ojos. Jesús los vio ciegos, totalmente ciegos, sin discernimiento espiritual alguno. Estaban ciegos, los fariseos sobre todo, llenos de orgullo, es decir, no podían entender con todo el conocimiento que tenían de las Escrituras que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el verdadero Mesías. Entonces esto le rompió el corazón al Señor, le dolió. El Señor lloró. Lucas lo pone de esta manera en Lucas 13:34, como él lloraba por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahora, ustedes pueden oír palabras más duras que esta. Es decir, un pueblo que tuvo tanto amor de parte de Dios, tanta revelación, tanto privilegio, y que mataron a todos sus profetas, y que ahora estaban por matar al principal, al Hijo de Dios mismo, que había venido encarnado. Faltaba poco para que después de todas estas hosanas lo mataran también. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces? Recuerden estas palabras. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? No quisiste, no te importó, no tuviste interés. Ahora, ¿cuántas
¿Cuántas veces quise y no quisiste? El amor perdido. En Lucas 13:34, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Mis queridos hermanos, la agonía del Señor estaba allí. No porque iba a morir pronto, sino porque veía el corazón de aquel pueblo. La frase ¿cuántas veces? Es una frase triste. Es un resumen de la historia triste. Una historia de amor dada por Dios a ese pueblo. Jamás un pueblo había sido tan amado como los hijos de Israel. Habían sido llamados, como dijimos, de lugares extraños, refugiados en Egipto, liberados de la esclavitud. Se les dio una tierra que producía leche y miel, es decir, productiva. Dios había hecho todo esto para que ese pueblo fuera bendecido, estuviera preparado para su Mesías. El amor de Dios para ellos se refleja en todo lo que hizo por ese pueblo, sin duda. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces las puedes contar? ¿Con qué frecuencia? Una historia de amor que comenzó con el padre Abraham y así por todos los profetas hasta llegar a Jesucristo. Y lo que Jesús le dijo a Israel en aquel primer domingo de Ramos nos dice hoy a nosotros. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he dicho las verdades y no quisiste? Y no respondiste, y no obedeciste. ¿Cuántas veces has oído la palabra de Dios y no has respondido con humildad, con arrepentimiento y con alabanza? ¿Cuántas veces? La tragedia se repite, querido hermano y amigo, hoy día, en este mundo en que estamos, aún en el mundo religioso. Esto fue hablado a gente religiosa, más religiosas que ellos no habían en toda la faz de la tierra. Jesús le habla hoy también a gente religiosa que se conforman con venir un domingo a oír un mensaje. Pero ¿cuántas veces te he dicho de cuántas cosas quiero y que necesito? La oportunidad perdida, en Lucas 19:42 dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Bueno, las oportunidades pasan, ¿verdad? Y se pierden, no se puede regresar atrás. No podemos regresar atrás. ¿Podemos regresar atrás? No podemos regresar, ¿verdad? No hay manera. No dejes para mañana lo que el Señor te pide que haga ahora. Y el llanto de Jesús no era, como les dije, por la muerte que estaba delante de Él, que claro que debió haber sido algo terrible para el ser más santo de todo el universo sin pecado. Pero su sufrimiento era por el pueblo pecador, por el pueblo rebelde. Y hermanos, hay un principio que nosotros seguro conocemos, qué duro es cuando uno ama a alguien y de esa persona es la que recibe el desprecio. Amar y ser despreciado después de amar no es fácil, no es fácil. Imagínense, mientras más amor uno da, más difícil. Estos padres que le han dado tanto amor a los hijos y hay hijos que han sido malvados y terribles, esto debe ser un golpe tan duro al corazón. Y esto pasa, mucho amor a alguien y luego ver que no recibimos amor. Esto duele y el Señor le dolió, ¿no? El Señor le dolió. Tanto amor a Israel y no le amaban, era superficial. Él veía toda esta alabanza que él se merecía, que debía ser, pero que él veía en esos corazones que realmente no era profundo, no era de raíces. Y entonces, hermanos, tenemos que aplicar también esa pregunta. ¿Cuántas veces a nuestra vida y responder positivamente al Señor? En tercer lugar, vemos ahora el día de la tribulación. Hemos visto la parte del triunfo, la tragedia, pero también habla de una tribulación muy interesante, porque mientras que la gente gritaba en todo esto y Jesús se acercaba a Jerusalén y lloraba, él habló sobre esta tribulación. Y en estos dos versículos, versículo 43 al 44, Jesús vio lo que iba a suceder dentro de un tiempo muy, muy cercano, ¿no? Y era la destrucción de Jerusalén, en la que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué es tan terrible esta tribulación? Bueno, Jesús dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
o sea, no solo la de los profetas anteriores, sino tampoco ahora, conocen quién es el que realmente les ha visitado, ¿no? Ahora, lo que Jesús predijo allí, en este pasaje, y tristemente hoy con las creencias futuristas, pues todo lo han atribuido a algo que va a ocurrir en un futuro que no ha pasado todavía. Entonces, por ejemplo, encontramos estas profecías en Mateo 24, donde el Señor dio detalles en Mateo 24 de todo esto que iba a suceder. ¿Qué han hecho los futuristas con estas interpretaciones? Se lo digo en pocas palabras. Lo que es simbólico lo convierten en literal. Fíjense cómo es la interpretación, para que se den cuenta que lo hacen literal. Y luego lo que es literal lo convierten en simbólico. Y yo les voy a dar el versículo literal para que ustedes vean que no es simbólico, es literal. Y es el versículo 24 en Mateo 24, donde dice, el versículo 34, mejor dicho, donde dice, de cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor dijo, va a acontecer todo esto que he dicho antes. Es decir, va a suceder antes que pase esta generación. Pero bueno, ya ustedes se los digo para que lo analicen, porque todo esto que encontramos por ahí son interpretaciones futuristas. Como que nada de esto ha pasado todavía. Y Jesús predijo algo que ocurrió en el año 70. Tito y su ejército romano, entraron a Jerusalén y destruyeron a Jerusalén, lo aplanaron completamente. Es decir, fue tan terrible que penetraron los muros y la ciudad fue prendida en llamas, completamente destruida. El historiador judío Josefo, que estaba en esa época, él era un judío, pero era prácticamente un esclavo del gobierno romano y él tenía que servirle a Roma, escribiendo todos los eventos. Y de él se leen cosas extraordinarias, hasta cosas de los discípulos. Se saben muchas cosas a través del historiador Josefo. Pero él lo resume de esta manera y lo dice así en estas palabras. En cuanto a la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, fue tan aplanada hasta donde se excavaron los cimientos, que no quedó nada para los que vengan por aquí y crean que una vez hubo, que fue habitada. Es decir, aquello lo destruyeron completo, ¿no? Bueno, queridos hermanos, vamos a concluir, porque el tiempo se nos ha ido. Qué extrañas lágrimas del Señor Jesús, ¿verdad? Mientras que aclamaban hosanas. Jesús vio aquella multitud, la vio excitada y vio también algo que ellos no estaban viendo, la oscuridad del corazón. Qué terrible es ver cómo el hombre puede estar tan cerca de la verdad y tener unas perspectivas tan diferentes y hasta estar y aparentar tanta alegría. Jesús lloraba porque también hoy hay muchos que pierden su tiempo y están dentro de las iglesias quizás, pero son indiferentes a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Llora porque ve también el final. ¿Cómo será el final para esta gente? Les advirtió también que llegará un día en que el Señor se gozará con sus escogidos, definitivamente, para siempre. Pero que será el llanto o el lloro para aquellos que no le amaron ni le siguieron. En Lucas 13:27, miren lo que el Señor les dijo en versículos 27 al 28. Apartaos de mí, le dirá a muchos, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La realidad es que habrá un triunfo para los que estén en Cristo y habrá tragedia eterna para los que no estén en Él. ¿Deseas venir a Cristo reconociendo que eres pecador, que no mereces ni la misericordia de Dios, pero la deseas?
¿Quieres venir a Cristo arrepentido de tus pecados, arrepentido de la indiferencia, de tus apatías o lo que sea? Venir a Cristo y decir, aquí estoy, Señor. Yo sé que te necesito y tú me necesitas. ¿Quieres venir así al Señor en esta mañana? ¿Alguien quiere venir a Cristo en esta mañana, en este día especial, y decir, aquí estoy, Señor, para servirte? Amén, 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 amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermano. Qué bonito los testimonios, ¿verdad? Aquí estoy para entregarme más al Señor, para servirle al Señor.